En las sombras de un convento en Maine, a finales del siglo XIX, se escondía un misterio oscuro que desborda los límites de la fe y la humanidad. Mientras la comunidad local adoraba a la Madre Superiora Clara Duval como un ícono de caridad, un velo de horror se cernía sobre el lugar. Durante 2 décadas, más de 300 mujeres jóvenes, muchas de ellas embarazadas o huérfanas, desaparecieron sin dejar rastro. A medida que nos adentramos en esta intrigante historia, descubriremos que las apariencias engañan y que el verdadero rostro de la santidad puede estar manchado por la más profunda vileza. Un antiguo documento hallado en los archivos olvidados de una biblioteca revela el comienzo de estas ominosas desapariciones. La sonrisa amable de las hermanas ocultaba el mal que se cocinaba entre muros de piedra caliza y arcos góticos. Testimonios de aquellos que se atrevían a hablar susurran que una extraña atmósfera de histeria y melancolía impregnaba el aire, mientras las autoridades eclesiásticas se hacían de la vista gorda, ignorando las súplicas de familiares desesperados. En nuestro primer capítulo, exploraremos cómo las mujeres que llegaban al convento, buscando refugio, pronto se enfrentaron a comportamientos extraños y rituales inquietantes. Se otorgaban bendiciones bajo la apariencia de una caridad divina, pero las noches se llenaban de murmullos y sombras que no dejaban de perseguirlas. Mientras las hermanas se reunían para la oración, otro tipo de servicio tenía lugar en la penumbra, al que solo pocos se atrevían a asomarse. Así la historia comenzará a tejerse, revelando una red de complicidad y encubrimiento, mostrando cómo un sistema que prometía salvación se convirtió en un laberinto de siniestras intenciones. Mientras descubrimos más sobre el oscuro legado de la Madre Superiora, prepárense para desenterrar una verdad que no solo desafía las creencias de la época, sino que desafía la moralidad misma. ¿Qué oscuridad se esconde en los ecos de la historia que aún resuenan en la actualidad? Esto es solo el comienzo de una aterradora revelación. Las sombras del convento parecían moverse más rápidamente, como si la oscuridad misma quisiera atrapar a quienes se atrevían a entrar. La comunidad continuaba su vida cotidiana, pero el aire estaba cargado de un sudor frío, de esos que erizan la piel. El murmullo de las hermanas resonaba en los pasillos, pero eran palabras que se perdían en un eco distante, como una oración olvidada que no encuentra respuesta. Un día, Clara, una joven, de mirada inquieta, decidió investigar. Había escuchado rumores de una sala de testimonios, un lugar donde las novicias eran examinadas. ¿Pero examinadas de qué? Con cautela se aventuró entre muros de piedra, siguiendo un camino que parecía tener vida propia. Al llegar, encontró una puerta entreabierta, apenas iluminada por una vela vacilante. La curiosidad pudo más que el miedo. Dentro la atmósfera era sofocante. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, llenos de nombres escritos a mano, con letras temblorosas. Clara se acercó a una mesa y vio un extraño documento. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron al leer Operación de Salvación. Las palabras estaban acompañadas de descripciones detalladas de beneficios que llevaban a cabo con las llegadas. Pero lo que leyó en las últimas líneas la hizo sentir que el suelo se hundía bajo sus pies. Examinaciones de pureza. Desavenencias resultan en eliminación.
Un nudo se formó en su garganta. El horror que había sentido en el aire cobraba forma. No, solo había desapariciones. Había un plan sistemático. Clara, con manos temblorosas, revisó más documentos. Allí encontró testimonios de jóvenes que habían sufrido tratamientos y cuya voz se había apagado entre susurros en los rincones oscuros. Nombraban con terror a la Madre Superiora, quien era venerada como una santa, pero que en realidad parecía estar tejida en esta red de engaños. Fue entonces cuando escuchó risas a lo lejos. Su corazón se detuvo. ¿Por qué estaban riendo? Recogió sus cosas rápidamente y se escabulló, pero la curiosidad pudo más. Cuando asomó la cabeza, vio a las hermanas formando un círculo. En el centro, una joven se contorsionaba, atrapada en un trance. Era una novicia que había llegado semanas atrás y le habían dicho que estaba en un viaje espiritual. Las hermanas cantaban, pero el tono era inquietante, como si celebraran un ritual. Clara empezó a retroceder. Sentía que el aire se hacía más denso, más pesado. Por un lado, un grupo de personas del pueblo se acercaba. Ulteriores murmullos y miradas curiosas llenaron la escena. Clara lo sabía. Si ellos veían aquello, el convento podría ser descubierto. La presión crecía en su pecho. ¿Qué pasaría si alguien interrumpía ese rito? Y justo en ese instante, una voz gritó desde las sombras: ¡Alto! Todos se dieron la vuelta. Era un hombre de la diócesis, con una expresión de horror en su rostro. Clara sintió que el mundo se detenía. La tensión era palpable. Las hermanas se dieron la vuelta, pero no había señales de sorpresa en sus rostros. ¿Qué significaba eso? A medida que las luces temblaban, el silencio se transformó en un grito ensordecedor, dejando a Clara atrapada entre la certeza y la duda. ¿Qué pasaría ahora? ¿Se descubriría la verdad o todo sería silenciado de nuevo? ¿Realmente había escapado del horror o solo había rozado la superficie de algo mucho más profundo? La tensión en la sala era palpable. Clara, con el corazón golpeando como un tambor, observaba cómo los rostros de las hermanas se tornaban pálidos, pero los ojos de la Madre Superiora Clara Duval brillaban con una intensidad inquietante. Era como si todas supieran algo que el resto ignoraba, una verdad oculta en las sombras del convento. El grito del hombre de la diócesis resonó como un trueno, cortando el aire, pero no rompió la atmósfera pesada que las envolvía. Cuando la figura masculina comenzó a avanzar hacia el grupo, Clara se sintió atrapada. Quería gritar, advertirle sobre el horror que estaba a punto de descubrir, pero sus labios se negaban a pronunciar palabra. La curiosidad y el miedo colisionaban en su interior. De repente, una de las hermanas, con la mirada grave y los labios sellados, tomó la delantera. «Le ruego, no interrumpa nuestra obra», dijo con un tono firme que heló la sangre. «Estamos en medio de una manifestación divina». La mirada del hombre se oscureció. ¿Manifestación? ¿De qué habla? Esto no es más que un sacrilegio. Clara sintió que se dejaba llevar por una espiral de emociones mientras la situación se tornaba caótica. Murmullos envolvían la sala y un silencio intenso se posó sobre ellos como una nube de tormenta. Fue entonces cuando el hombre se detuvo frente a Clara. ¿Has visto algo, joven? La pregunta resonó, implacable.
Sin poder contenerse, Clara soltó un susurro entrecortado. «Ellas, las novicias». La Madre Superiora se aproximó como una sombra. Una mano. «Permíteme explicarte, querido. La juventud es un delicado regalo y debemos asegurarnos de que no caiga en manos erradas. Nuestras prácticas son para su salvación». Las últimas palabras, cargadas de un tono que heló la sangre, resonaron en el aire como un eco lejano. «¿Salvación? ¿De qué?», preguntó Clara, aún sintiendo el temblor en sus manos. La voz del hombre se elevó en un grito. «Detengan esto ahora mismo. Voy a exponer todo lo que está ocurriendo aquí». Pero en ese momento, otro grito, esta vez de una joven, atravesó la sala como un rayo. Desde el fondo del grupo, una novicia había caído de rodillas, convulsionándose. Las hermanas la rodeaban en un círculo, sostenían sus manos y susurraban liberación una y otra vez. El aire se volvió electrificado, mientras la comunidad comenzaba a agolparse alrededor. Clara, aturdida, sintió que el horror estaba tomando forma. Esto era mucho más que la desaparición de mujeres. Era un ritual oscuro, como por arte de magia. Un hombre del pueblo, conocido por sus cuestionamientos a las autoridades, comenzó a empujar a la multitud hacia adelante. «¿Qué hacen aquí? Esto no es normal». Su voz retumbó con la fuerza de 1000 ecos. Clara, viendo la desesperación y la indignación, se dio cuenta de que estaban a un paso de descubrir la verdad. Pero, ¿y si la verdad era más oscura de lo que podían imaginar? Las miradas se cruzaban, cuando de repente, alguien del rincón de la sala se acercó, sosteniendo un libro grande y polvoriento. «¡Miren!», gritó, y los ojos se posaron en él. El título era «Manual de Pureza, Instrucciones para la Salvación». Las páginas desgastadas estaban llenas de anotaciones. El clima cambió en un instante. El aire se volvió denso y frío. Las palabras examinaciones, eliminaciones y sacrificio saltaban a la vista. Todo lo que Clara había sospechado palpitaba ante sus ojos, y el horror se intensificó. La novicia seguía gritando, y las hermanas ya no podían ocultar el miedo en sus rostros. Las miradas se volvieron hacia la Madre Superiora, quien, en un instante, cambió la expresión de autoridad por un rayo de rabia y de peligro. «No deben estar aquí», susurró, y el eco resonó como una advertencia en el aire. Clara comprendió que había desencadenado algo que ya no podría silenciarse ni olvidarse. Las puertas del convento se cerraron de golpe. En ese momento, la risa inquietante y las sombras se unieron, convirtiendo la sala en una prisión. Clara, sintiendo un lastre en su pecho, comprendía que lo que había empezado como una búsqueda de verdad se transformaba en una lucha por la supervivencia. ¿Cuántas más conocían esta oscuridad? ¿Y qué harían ellos para enfrentarse a ella? El viento aullaba y las paredes parecían susurrar secretos olvidados, mientras la realidad se desmoronaba, más allá del horror que ya conocían. Las puertas se cerraron de golpe y el sonido resonó en la sala como un latido que marcaba el fin de la libertad. La atmósfera estaba tan cargada que Clara sintió que cada respiración le costaba un esfuerzo. No había marcha atrás. La comunidad se había arremolinado en un grupo tenso y todos los ojos estaban fijos en la Madre Superiora, que ahora destilaba una mezcla de rabia y algo más profundo, algo que incluso sus seguidores podían percibir. «Esto es un sacrilegio», repitió el hombre de la diócesis, su voz resonando con una energía inquietante. «Liberen a esas jóvenes». Pero en lugar de pánico,
vio desdén en la mirada de la Madre Superiora. ¿Y qué quieren hacer al respecto? ¿Exponer nuestra obra de caridad? Ustedes no entienden. Clara sintió que el frío se intensificaba. Fue cuando la figura del hombre que sostenía el libro antiguo dio un paso adelante. ¿Una obra de caridad? ¿Se refiere a esto? Abrió el libro y las páginas amarillentas se desplomaron. Las palabras Manual de Pureza, Instrucciones para la Salvación atravesaron el aire, desnudando el horror que había estado oculto. Clara, con el corazón en la garganta, se acercó un poco más. En una de las páginas había una lista de nombres. Nombres de mujeres que no regresaron. Nombres que se borraban de la historia, pero quedaron grabados a fuego en ese libro. Esto es un registro, pronunció el hombre, su voz tensa. Testimonios de dolor oculto. Continuó leyendo en voz alta, describiendo rituales llevados a cabo bajo la falsa premisa de la salvación. Los murmullos de la multitud se volvieron más fuertes. La desconfianza y la indignación llenaban el aire. ¿Cuántas más han desaparecido bajo su cuidado? ¿Qué significa eliminación en este contexto? Una de las novicias, en medio del círculo, lanzó un grito desgarrador. Nos sacrifican. Esos ritos son más oscuros de lo que creen. El eco de su voz tembló por las paredes. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Las hermanas empezaron a moverse, con rapidez, pero la figura del hombre de la diócesis se interpuso entre ellas y la salida. «Alto, no permitirá que se escape otra más». Pero en ese momento, un estruendo resonó. Una figura oscura emergió de entre las sombras. Era un sacerdote mayor, con una mirada sombría. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay alboroto? Su presencia fue como un rayo que cortaba la tensión, pero la atmósfera en la sala cambió. «Padre, debe escuchar», dijo el hombre con vehemencia. «Hemos encontrado evidencia de una conspiración, una red de desapariciones. Esto», levantó el libro, «es prueba de un horror que deben enfrentar. Estamos en un lugar donde la pureza se ha convertido en horror». El sacerdote frunció el ceño, aunque Clara vio un destello de preocupación en sus ojos. «¿Conspiración? Cuidado con lo que insinúas. Mientes. Esto es un acto de difamación contra nuestras hermanas». Pero Clara pudo ver que había un temblor en su voz, y la comunidad parecía más dividida. El murmullo colectivo fue en aumento mientras el joven continuaba. «No son solo estas paredes las que están comprometidas. He encontrado correspondencia entre la Madre Superiora y otras instituciones. Hablan sobre examinaciones, sobre prácticas que...». Sus palabras quedaron atrapadas en el aire. Miró a Clara. «Vienen de un lugar más profundo, mucho más allá de este convento». Las miradas se convirtieron en cuchillos. La realidad estaba deslizándose y el espacio se sentía como una ratonera. Entonces, como una tormenta que se aproxima. Algo cambió. Una novicia dejó caer un objeto al suelo. Una pequeña cruz de plata. En su base estaba inscrita la palabra redención. El silencio se volvió ensordecedor. Clara comprendió que la cruz era un símbolo de algo que había sido traicionado, un sacrificio a la pureza que ya no podía ser ignorado. Y de repente, la sala comenzó a llenarse de sombras danzantes, y una energía inquietante se disparó. Las luces comenzaron a parpadear, y la atmósfera se tornó opresiva. En ese instante de caos, el sacerdote se desvaneció. «Secreto», susurró alguien, y las miradas se centraron en la cruz. Había un secreto en ella, un poder. Era más que una simple insignia de fe. Clara se dio cuenta de que la pregunta no era solo sobre el pasado, sino sobre lo que podrían desatar. Estaban a punto de reunir más que una verdad.
estaban a punto de entrar en un horror que ya había marcado sus vidas para siempre. En medio de aquel creciente tumulto, y con un oscuro secreto pesando sobre todos, Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La historia no acabaría ahí. Era un abismo que apenas estaban empezando a explorar. Una red que se entrelazaba con el destino de cada uno de ellos. ¿Cuál sería el precio de descubrir esa verdad oculta? El eco de aquel grito resonaría durante mucho tiempo. La tensión en la sala se sentía como si un gran peso cayera sobre todos. El aire, antes tenso de miedo y ansias, se volvió denso, cargado de preguntas. La cruz de plata brillaba débilmente en medio de la penumbra, y Clara sintió que sus ojos se humedecían ante la realización de todo lo que habían estado ignorando. La novicia gritada cayó al suelo, su cuerpo convulsionando. Las hermanas se miraron entre sí, un ligero temblor surcando sus rostros. En ese instante, el hombre del libro se acercó al grupo con la determinación de un guerrero. ¿No se dan cuenta? Este lugar está sentado en la oscuridad. Entonces, un nuevo sonido se introdujo entre los murmullos, un crujido. Las puertas del convento, que se creían inquebrantables, empezaron a separarse lentamente. Clara sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿Qué habría detrás de esas puertas? ¿Quién se atrevería a entrar? Al fondo, un oscuro vestuario apareció. El sacerdote más viejo, ahora visiblemente perturbado, se giró hacia la oscuridad. ¿Quién está ahí? Su voz, una sombra de autoridad, resonó en el aire. Clara, temblando, siguió su mirada. Entonces una figura encapuchada emergió de la tenebrosidad, y el murmullo se convirtió en un grito ahogado. ¡Silencio!, bramó la figura. Su tono era firme, pero había algo inquietante en sus palabras. En la mano sostenía un documento, un pergamino arrugado que parecía tener vida propia. A medida que avanzaba, la figura revelaba un rostro envejecido, marcado por años de sufrimiento y secretos. Vengo a mostrarles la verdadera naturaleza de esta obra de caridad. El hombre con el libro dejó caer su cruce en una explosión de asombro. ¿Qué traes? El aire estalló con expectativas. La figura encapuchada desplegó el documento, revelando un testimonio desgarrador que, sin duda, cambiaría todo. Protocolo de pureza, leyó en voz alta. Las hermanas no solo examinan a las novicias, se llevan a cabo rituales ilícitos. En nombre de la salvación, se han abusado, torturado y desaparecido a más de 300 jóvenes. Este documento es un registro de sus nombres. Aquí, los susurros se convierten en eco. Sus almas buscan redención. Ante cada palabra sentía cómo el horror se apoderaba de su ser. La multitud se agolpó hacia adelante, los rostros enrojecidos por la indignación y el horror. «¡Esto no puede ser verdad!», gritó una mujer del pueblo, sus manos temblando. «¡Es un sacrilegio! ¡Nos han mentido!». La atmósfera se tornó aún más volátil. Las hermanas se han coludido con autoridades eclesiásticas, no solo en este convento, sino en varios lugares. Son cómplices de este horror. Las palabras resonaron cual bocina, amplificando el pánico. La complicidad se extendía como una sombra aterradora a niveles que jamás imaginaron. Mientras el caos crecía, Clara encontró su voz. Las desapariciones, los sacrificios. No podemos dejar que esto siga así. Pero justo cuando su grito resonó, un ruido sordo reverberó a través de las paredes de piedra. Una repentina explosión de silencio hizo que todos se detuvieran. Las luces comenzaron a fallar, y ese momento, lleno de tensión, se hizo eterno. Con un estruendo, el techo comenzó a desmoronarse.
provocando que el polvo y los escombros cayeran como una lluvia de terror. En medio de la conmoción, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Clara vio a la figura encapuchada desaparecer entre la niebla de escombros, llevándose consigo el terror que llevaban dentro. Pero había dejado atrás una chispa de revelación. La escena ante sus ojos daba vueltas, pero había algo más, algo que Clara no podía ignorar. Mientras los gritos llenaban el aire, ella comprendió que el horror no solo había vivido en el convento, se había extendido por la sociedad, infectando cada rincón y manipulando a quienes debían ser los protectores. ¿Qué nos queda? ¿Vamos a permitir que esto continúe? Decenas de voces resonaron a su alrededor, mientras el polvo se asentaba, y Clara supo que a partir de ese instante, las sombras del convento ya no serían solo un eco del pasado. La lucha por desenredar la tela de este oscuro hechizo apenas comenzaba, y con cada segundo, la verdad se hacía más necesaria que nunca. ¿Cuántas más serían las víctimas? ¿Cuántos secretos se seguirían ocultando? Mientras el silencio caía de nuevo sobre ellos, Clara se preguntaba, ¿realmente estaban listos para afrontar el verdadero horror que se cernía sobre ellos? Clara sentía el temblor de la cruz en sus manos, como si el metal latiera junto a su corazón agitado. Sus pensamientos se atropellaban. Había un nuevo horror que aún no habían descubierto, y la tensión en la sala se hacía insoportable. La comunidad estaba dividida. El silencio y el murmullo entre la multitud se entrelazaban en un ecosistema de miedo y confusión. Un grito de la novicia aún resonaba en su cabeza. De repente la figura encapuchada hizo un gesto con el documento. No se trata solo de las hermanas, hay más en juego. Clara sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué más podría haber? El ambiente se tornó denso y la luz parecía desvanecerse. La figura se aclaró la garganta y comenzó a leer. Acta de la Conferencia de la Pureza, decía en letras algo desvaídas. Todo lo que se conoce como salvación se basa en el sacrificio de aquellas que no cumplen nuestros estándares. A las novicias consideradas impuros se les separa, sometiendo a sus cuerpos a examinaciones. Sus cuerpos son purificados de manera adecuada para evitar la contaminación de nuestra misión divina. Era un documento escalofriante. Clara sintió que una ola de horror la invadía. Las palabras se clavaban en su mente. ¿Qué tipo de examinaciones eran estas? Sus manos temblaban mientras la figura prosiguió. Aquellas que se niegan son eliminadas de la comunidad, pero estas eliminaciones no son lo que parecen. Se les ofrece unirse a los elevados, personas que se benefician de nuestra misión a cambio de su eterna pureza. Las miradas horrorizadas de la multitud se centraron en la figura. La Madre Superiora, aunque pálida, no mostró ningún signo de sorpresa. Era como si ya supiera lo que iba a suceder. «¡Mentirosos!», gritó. «Esto es una herejía». Pero el hombre fue firme. «No es herejía, es verdad. Explota el hecho de que el clero ha estado encubriendo los horribles actos que aquí suceden. He encontrado cartas donde se mencionan transferencias de recursos a otros conventos. La diócesis ha estado al tanto de estos ritos. Incluso ha dado aprobación». El aire se cargó de murmullos de incredulidad. La idea de que esa institución venerada por la comunidad estuviera involucrada en algo tan monstruoso parecía una locura. La gente se miraba entre sí, intentando asimilar la noción. «¿Qué podemos hacer?», preguntó alguien, el miedo palpable en su voz. Clara, aún temblando, empezó a temer un nuevo horror que podría venir. Fue entonces cuando, a lo lejos, se oyeron pasos apresurados y las puertas del convento temblaron. Una vez más,
La multitud se volvió hacia la entrada. La tensión escaló, y el sacerdote mayor, el que había estado al frente de la congregación, apareció en el umbral. Su mirada era fría y calculadora. «¿Qué está sucediendo aquí?», cuestionó con voz grave. «Este lugar es sagrado. Debemos mantener la fe intacta». Sin embargo, su rostro traicionaba una sombra de preocupación. El hombre del libro respondió: «La fe que defiendes está manchada por el dolor de cientos. No podemos permitir que esto continúe. Debemos proteger la imagen de la Iglesia. Cualquier verdad que amenace esto debe ser silenciada». La frialdad en la voz del sacerdote hizo que el corazón de Clara se hundiera. Entonces un estallido de luz brilló en la parte trasera de la sala. Era como si una nueva verdad hubiera sido destapada. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los murmullos se intensificaron y un grito resonó en la multitud. «Las novicias están saliendo de la sala de pruebas». Clara, aterrorizada, pudo ver que 4 mujeres, aún con delantales de novicia, se apresuraban hacia la salida. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos reflejaban terror. «No, no podemos permitir que se vayan», gritó la Madre Superiora, pero ya era demasiado tarde. Las jóvenes parecían haber atravesado algo que las había marcado de por vida. Con voces temblorosas, comenzaron a relatar cómo habían sido arrastradas a las examinaciones. «Hay un cuarto oculto. Nos arrastran allí. Hay más. No estamos solas», una de ellas proclamó mientras eran seguidas por miradas de horror y confusión. El eco del caos reverberaba por el aire. «Mañana será demasiado tarde». Clara sintió que no solo había un secreto en el convento, era un secreto que abarcaba todo un sistema, que hasta ahora había permanecido en sombras. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y para Clara, el horror se hacía más real. ¿Las jóvenes sobrevivirían a lo que parecían saber? En ese momento, comprendió que había algo más horrendo aguardando en las sombras. Algo que iba más allá de su entendimiento. Un velo de incertidumbre prometía que ese día sería solo el comienzo de una tormenta que cambiaría a todos para siempre. El destino de las novicias y la comunidad pendía de un hilo, y nadie estaba realmente preparado para las revelaciones que aún estaban por venir. ¿Qué más se revelaría? ¿Qué verdad acechaba más allá de las puertas? Clara no pudo dejar de temblar mientras la sala se sumía en un silencio pesado, casi asfixiante. Las palabras de la novicia resonaban en su mente. «Nos sacrifican». Su corazón palpitaba con fuerza. La figura encapuchada sostenía el documento con manos temblorosas, y era imposible no sentir la gravedad de lo que estaba a punto de revelarse. «Este protocolo detalla las prácticas», anunció con voz firme, su aliento humeante en el aire helado. Clara se acercó un poco más, aunque sus piernas temblaban. El frío de la sala parecía penetrar en su piel. Aquí se habla de cómo las novicias son elegidas para servir a la Madre Superiora en rituales que aseguran su pureza. Pero en realidad, arrebatan sus vidas y sus sueños. Los murmullos comenzaron a levantarse entre el grupo reunido. La comunidad, antes unida en la devoción, ahora se tambaleaba en un mar de dudas y horrores. Clara sostenía su respiración mientras la figura seguía. «Las que no cumplen son remitidas al Salón de la Libertad, donde desaparecen por completo». Algunas mujeres comenzaron a sollozar. Los hombres se miraron entre sí, atónitos, incapaces de asimilar lo que escuchaban. Los ecos de antiguas oraciones que solían llenar esa sala se convirtieron en un murmullo de confusión y miedo. Clara sintió un nudo en el estómago.
¿Qué otros secretos yacían escondidos bajo esas frías piedras calizas? Fue entonces cuando el hombre que sostenía el libro habló con furia. «Podemos llevar esto a las autoridades. Si el clero lo está encubriendo, no podemos dejar que esto continúe. Las vidas de estas jóvenes valen más que sus secretos». Pero al pronunciar la palabra autoridades, el ambiente cambió. Una voz surgió de la multitud. «¿Y quién nos protegerá? ¿Aquellos que son parte de este horror?». Los rostros se tornaron desolados. Clara se dio cuenta de que no solo enfrentaban a la Madre Superiora, sino a un sistema que había estado protegiendo esta oscuridad por años. La figura encapuchada, sintiendo la tensión creciente, continuó. «Este protocolo no solo aplica aquí. He encontrado evidencia de que hay más conventos en el país haciendo lo mismo. Los jóvenes de la comunidad, aquellos que son atraídos por la fe, son escogidos en ceremonias secretas por la diócesis y enviados a estos lugares, donde se les roban sus esperanzas». Clara tomó aire, el rostro cubierto de horror. Es como si la fe fuera un disfraz, una engañosa ilusión. El murmullo se intensificó de nuevo. Las miradas se dirigieron hacia la Madre Superiora, que por un momento parecía frozen, como si cada palabra que se decía estaba marcando ella de forma indeleble. «Basta», dijo, su voz resonando con autoritarismo. «Lo que hacemos aquí es sagrado. No venganzas ni rumores. Es un sacrificio por la salvación de nuestras almas». La convicción en su voz parecía más un grito de desesperación que una declaración de verdad. «¿Salvar? ¡Estás destruyendo!», añadió una joven del pueblo, a la que Clara había escuchado llorar antes. «Todo este tiempo nos has mantenido en la ignorancia. ¡Ya no más!». El sacerdote mayor volvió a entrar en la sala. La tensión creció y las sombras parecieron alargarse. «He venido a restaurar la paz», dijo. Pero todos sabían que la paz era una ilusión. En la confusión, Clara sintió que el frío interior se convertía en fuego. «Esto tiene que parar. Necesitamos que el mundo sepa lo que hay aquí». «No. Podemos seguir adelante como si nada estuviera sucediendo». Y en ese momento crucial, las luces chisporrotearon y una explosión de claridad iluminó la habitación. Clara lo vio claro. Esta era su oportunidad. «Unámonos. Si hay algo que he aprendido, es que la unión puede ser poderosa, más que el horror que nos rodea». Clara miró a cada rostro, buscando la respuesta. Y entonces, como si todo hubiera cobrado vida, comenzaron a sumarse. Las voces se alzaron. «Sí, nos unimos contra el silencio. Que se escuche la verdad». Con una determinación inquebrantable, Clara se acercó a la figura encapuchada y pidió que revelara los documentos que había traído. «Si vamos a luchar, debemos tener pruebas». Mientras las luces seguían parpadeando, ella extendió la mano. ¿Sería suficiente? ¿Podría una comunidad dividida encontrar un camino hacia la verdad? Mientras el alboroto aumentaba a su alrededor, la Madre Superiora observó con rabia apretando los puños. La atmósfera crujía, y cuando todo parecía que iba a colapsar en un instante de verdad, una voz resonó desde el fondo. «Hasta aquí hemos llegado». Era la novicia que había caído. Con los ojos de fuego, continuó. «El pasado no puede ser cambiado, pero nuestro futuro está en nuestras manos». La multitud contuvo la respiración, y el eco de su declaración resonó como un tambor en el pecho de todos. Pero el horror estaba justo comenzando.
Las paredes parecían moverse. Clara supo que la oscuridad no se rendiría. Fácilmente, aún había muchos secretos, fuerzas ocultas que no se detendrían solo porque habían decidido luchar. El futuro les esperaba, pero también el peligro. Así que, querido lector, ten cuidado. Recordemos a las que perdieron su voz, a aquellas que nunca regresaron. No sigas en silencio. La historia de la fe y la verdad aún está escribiéndose, y tú también puedes ser parte de ella. Escucha, observa, lo que se revela puede cambiarlo todo. No te quedes de brazos cruzados.